Eh, bueno, ya tuvimos ese sin querer, ese receso. Vamos a ver si ya estamos todos de vuelta. Nos faltan algunos compañeros todavía. Pero ya estamos la mayoría. Bien, bien, estábamos hablando del ciclo Brighton. Bueno, no vimos apenas estamos hablando un poco del ciclo de Carnot, que es el ciclo pues, que nos da la máxima eficiencia térmica que puede tener en un sistema. El ciclo de Carnot contiene dos elementos isotérmicos, dos elementos isentrópicos. Isotérmicos pues a temperatura constante y isentrópicos pues a entropía constante. Eh, bien, ya los demás ciclos son como una extensión del ciclo de Carnot. El ciclo de refrigeración es como el ciclo de Carnot trabajando al inverso. Ya hemos mencionado que un ciclo de potencia eh, genera trabajo, consume calor. Un ciclo de refrigeración mueve calor, pero consume trabajo. Eso pues en un compresor. Un compresor pues que puede consumir de una red eléctrica. El ciclo de potencia puede tener también un compresor, pero utiliza trabajo de la misma turbina, de la misma que se genera en el propio ciclo. Entonces eso lo vamos a ver, que vamos a ver un calor de retroceso que vamos a aprender de concepto, que es el cual es el trabajo, perdón, trabajo de retroceso, que es el trabajo que consume el compresor, y ese trabajo pues lo tiene de la misma turbina. Vamos a avanzar un poco. Ciclo de Carnot, pues un tema de primer termodinámica 1. Y vamos a empezar a hablar ahora del ciclo Brighton. Los ciclos de general de potencia, pues lo que hacen es mover un calor ganado, transformarlo en trabajo, aunque no lo pueda convertir todo en trabajo, después hay un calor de desecho, pues ahí va a repitiendo un ciclo. Pero para mover el calor, necesita un fluido moviéndose a través de diferentes dispositivos, dispositivos que son de flujo estacionario, como vimos anteriormente, para simplificar los cálculos. Si no es flujo estacionario, pues para eso van a llevar transferencia de calor más en otros periodos. Bueno, creo que es exactamente después de termodinámica 2 van a llevar transferencia de calor. Al menos ingeniería mecánica. No sé si la ingeniería eléctrica lleva transferencia de calor. Eh, entonces la intención del ciclo es mover calor hacia un dispositivo que genera trabajo. Para mover esa energía, pues necesita un fluido moviéndose a través de distintos dispositivos. En el caso del ciclo Brighton, ese fluido pues es un gas. En este caso, aire estándar. Eh, en sí, ¿qué tenemos en un ciclo? Vamos a ver un poco aquí, a empezar a ver lo que es el ciclo de Brighton. Eh, este es un esquema simple, o mejor dicho, un esquema del ciclo Brighton simple, donde tenemos un compresor que toma aire fresco del exterior, en el caso como las turbinas de los aviones, toma aire exterior y lo comprime, eleva la presión. Eleva la presión, eleva su energía, pero aún así debe elevar aún más la energía para que después ese aire al expandirse genere trabajo. Lo va a generar pues impulsando un rotor que pues está en es una turbina y pues ese rotor girando va a un generador. Si es energía, si genera energía eléctrica. En caso de un avión pues lo que genera es propulsión. Eh, Pero para incrementar aún más su energía, lo que se hace en el esquema que estamos viendo es una combustión, esto en plantas de vapor se va a poder ver mejor. Eh, Se genera una combustión que eleva la temperatura hasta que esté apta para entrar a una turbina y tenga las condiciones necesarias para generar trabajo. Luego que genera trabajo, sale el aire con menos condiciones de energía y es desechado. Eso pues según el esquema que estamos viendo. Pero para idealizarlo un poco más, esta parte de desecho y esta parte de volver a tomar aire fresco se va a simbolizar con un intercambiador en esta parte de acá. Y vamos a tener un calor de desecho hacia el exterior y aquí vamos a tener un calor de entrada. Esta entrada de combustible, que al quemarse genera energía con que se calienta el aire, lo vamos a simbolizar como un Q sub H
y este calor o esta diferencia de energía contenida en los gases de escape, en referencia con la energía que tiene el aire fresco, que es mucho menor, ese diferencial lo vamos a simbolizar como un calor de desecho, Q sub L. Q sub L. Bien, antes de continuar, hace un poco que mencionamos que el ciclo Lighton lo vamos a tomar como que trabaja con un fluido que es gas, que es aire estándar. ¿A qué nos vamos a referir? Pues, ¿cuáles son las consideraciones para aire estándar? Esto pues es conceptos del libro. No le voy a preguntar en un examen que me defina todas las consideraciones de aire estándar, pero sí conceptualizarlo a qué nos referimos con aire estándar. Es similar a aire comprimido cuando hablamos aire estándar. Tiene ciertas condiciones para unificar los cálculos. Bien, el fluido de trabajo es aire que circula en modo continuo en un circuito cerrado y siempre se va a comportar como un gas ideal, que va a aplicarse las ecuaciones de gases ideales estudiadas en entropía, en el capítulo de entropía de termodinámica 1. También la constante de esos gases, el valor R, va a estar incluida en las ecuaciones, indirecta o directamente. Todos los procesos se integran, todos los procesos que integran el ciclo, perdón, son internamente reversibles. Eso pues, parte de eso es que también sean flujo estacionario. El proceso de combustión, lo que mencionamos, es sustituido por un proceso de adición de calor, que este va a ser Q sub L. Y eso es, bueno, aquí colocamos estas imágenes solo para simbolizarlo. Realmente en la cámara de combustión tenemos aire entrando por un lado, combustible por otro, y aquí se crea una combustión, se quema el combustible. Y en el proceso, pues, se incrementa el calor o la temperatura del aire, pero realmente la salida es aire con mezcla de gases de combustión. Pero para idealizar, se va a sustituir este combustible quemándose, se va a sustituir como una adición de calor, como si fuese un intercambiador de calor. Se va a sustituir por una adición de calor, que como mencionamos sería Q sub H. El proceso de escape, similar, se va a sustituir por un rechazo de calor que regresa al fluido de trabajo a su estado inicial. Ese rechazo de calor es el que vamos a ver más adelante como Q sub L, desecho de calor a una fuente de menor temperatura. Y para simplificar aún más, y esto también aplica cuando es aire comprimido, con frecuencia se emplea la suposición que el aire tiene calor específico constante a temperaturas de 25 grados centígrados y 76 grados Fahrenheit. Bueno, aquí hace falta también presión constante, presión atmosférica, mejor dicho. Bien, esas son algunas consideraciones. Ya entrando un poco más a Brighton realmente, ¿de qué está formado un ciclo Brighton? Pues tiene los 4 elementos básicos que el ciclo de Carnot. Los 2 elementos que ya hablamos, que uno es la adición de calor, calor de entrada, Q sub H, y otro es el elemento donde se desecha calor, calor de salida. Esto pues para llevar a las condiciones donde se pueda hacer, llevar el fluido al estado inicial. Aquí todavía sale con temperatura el fluido. Entonces el integrador lo que hace es desechar ese calor para que la temperatura en el estado 1 sea la que tenía el inicial. Tenemos estos dos elementos. Estos dos elementos son a presión constante. Y tenemos un compresor que eleva la presión, una turbina donde se expande ese aire. Al expandirse, pues crea un impulso puede ser un rotor, genera trabajo mecánico, puede ser trabajo mecánico en energía eléctrica, en un generador. Algo que sí nos va a servir bastante interpretar es que el incremento de presión que yo tengo en el compresor va a ser la disminución de presión que va a tener la turbina. Al final, esta presión en el estado 1 tiene que regresar, aunque en el estado 3 la presión sea mayor. Entonces, esta relación de presiones de incremento va a ser la misma relación de disminución en la turbina. Nos va a servir bastante cuando estemos viendo la parte de presiones relativas, relación de presiones, al desarrollar los ejemplos. Presión que aumenta en el compresor es la presión que yo disminuyo. Si yo aumento 10 veces la presión en el compresor, voy a reducir a 1/10 la presión en la turbina. Así pues, es una forma de decirlo.
expansión isentrópica, compresión isentrópica. Que debe ser isentrópica, debe ser adiabática. Y aquí tenemos un gráfico. ¿Qué pasa si pudiésemos graficar cada uno de los estados? Presión versus volumen, presión versus entropía, presión versus entropía. Este es un gráfico que nos muestra cada uno de los procesos dentro del ciclo. Tenemos primero la compresión de 1 a 2, que este es el estado 1 antes de entrar al compresor, entropía constante, llega al estado 2. Vemos aquí un incremento de presión. Este cambio de altura es el incremento de presión. Luego tenemos un calor de entrada, que es el proceso de 2 a 3, es un proceso a presión constante, como lo menciona los conceptos del libro. Y luego tenemos la disminución de presión a entropía constante de 3 a 4. Vemos el mismo cambio de altura en el gráfico. La misma presión que aumenta en el compresor es la misma presión que disminuye en la turbina. Y luego, pues, para regresar del estado 4 al estado 1, debo desechar calor. Este sería el intercambiador de calor. Y así, pues, vamos a poder graficar el proceso o el ciclo en este caso, un gráfico presión-volumen. Puede ser que en el examen coloquemos, grafique cada uno de los estados en un gráfico presión-volumen. Bien. Algunas ecuaciones que se cumplen para el ciclo Brayton, muchas de ellas parten de lo que hemos estado estudiando. Por ejemplo, este cambio de calores y cambio de trabajos va a ser igual a las entalpías. Esto parte de aquella ecuación que vimos. ¿Cuáles de estos valores van a ser igual a 0? Pues va a depender del dispositivo que estemos estudiando. Flujo estacionario, volumen, flujo estacionario, por tanto sus cambios de volumen, cambios de energía, cambios de entropía y cambios de exergía van a ser igual a 0. Flujo estacionario, en el caso de, ¿cuáles podríamos agarrar? Los intercambiadores de calor, el que gana calor y el que desecha calor. ¿Qué va a ser 0 en estos dos dispositivos? Pues son dispositivos que no consumen ni producen trabajo, entonces todos estos paréntesis se vuelven igual a 0. Y de los otros dos, ¿cuáles van a quedar? Pues en el intercambiador de calor superior tengo calor de entrada, pero no tengo calor de salida. Entonces, este valor sería igual a 0 y yo tendría, perdón, que calor de entrada va a ser igual entalpía de salida menos entalpía de entrada. Es decir, H3 menos H2. Y eso lo hemos estado usando ya en los ejemplos del primer parcial. Bueno, del capítulo anterior, mejor dicho. Si fuese el de abajo, yo tendría calor de salida. Calor de entrada sería igual a 0, no tengo trabajo. Y para que el signo quede positivo, yo tendría H de entrada menos H de salida. Es decir, H4 menos H1. Compresor. Compresor debe ser adiabático. No debo tener nada en este paréntesis. Un compresor consume trabajo, por lo tanto, trabajo de salida sería igual a 0. Y el trabajo de entrada, pues sería H de salida menos H de entrada, es decir, H2 menos H1. Y en la turbina, nuevamente, debe ser adiabática, condiciones ideales, este sería igual a 0. Y si tengo un trabajo de salida, este de acá, no tengo trabajo de entrada. Y para mantener el signo positivo, intercambio las entalpías. Entonces sería H de entrada menos H de salida, H3 menos H4. Por eso es que cuando nos vamos directamente, más adelante, vamos a ver que yo coloco, si es calor de entrada, H3 menos H2. Pero si es turbina, es H3 menos H4. Porque se intercambia, pues viene de esta ecuación de acá. Entonces, conceptualizar en lugar de memorizar que el compresor es H2 menos H1, que la turbina es H3 menos H4, sino mejor comprender cuáles de estos términos se mantienen en cada dispositivo. Luego, pues, en el caso de gases ideales, yo puedo representar los calores, cambios de entalpías, pero también lo puedo hacer con cambio de temperatura y un calor específico, presión constante en este caso, para los intercambiadores. Pero estas ecuaciones aplican si yo considero ese calor específico constante. Pero el calor específico realmente cambia con la temperatura. Entonces, estos valores serían
Esta sería un poco más aproximado, pero puede conducir a buenos resultados. Eficiencia de Brighton. Eficiencia, pues, no necesariamente porque sea Brighton, el concepto es el mismo. Un objetivo versus un costo. En el ciclo Brighton que quiero, pues producir trabajo neto. ¿Cuál es el costo? Pues el calor que me tiene que suministrar. Trabajo neto. ¿Cuál es la diferencia? Aquí no vamos a colocar trabajo de la turbina como tal, porque el trabajo de la turbina, como mencionamos hace un momento, parte del trabajo de la turbina se utiliza para hacer funcionar el compresor. Entonces, este trabajo neto, que es el que realmente voy a aprovechar para transformar energía eléctrica, si es el caso, va a ser menor a lo que genera la turbina. ¿Por qué? Porque la turbina tiene que generar trabajo neto y también tiene que generar el trabajo que va a consumir el compresor. Entonces, eh, esa es la diferencia con el trabajo neto. Y puede ser un buen porcentaje, puede ser un 40%, puede ser hasta un 60% de lo que produce la turbina. No así en el ciclo Rankine. Vamos a ver que las bombas, el trabajo que consumen es sumamente pequeño comparado a lo que genera la turbina de vapor. Incluso, incluso el libro en algunos momentos pues lo considera desechable, o sea, no lo considera para en trabajo neto. No así en el ciclo Brighton. El trabajo consumido por el compresor puede ser un buen porcentaje de lo que genera la turbina. Importante, por ojo, que el compresor consuma lo menos posible y que la turbina genere lo más posible. Eso le vamos a ver con los otros ciclos. Este es el ciclo sencillo de Brighton, simple. Bien, leí pues algunas definiciones adicionales que todo viene pues de reemplazar. Eficiencia también la puedo calcular como 1 menos la relación de calores en los intercambiadores. Y como tengo estas definiciones acá arriba, también las puedo reemplazar en base a temperaturas. Luego vienen algunas ecuaciones propias del ciclo Brighton. Estas relaciones que están aquí son propias del ciclo Brighton. Eh, estas ecuaciones aplican para cuando nosotros aproximamos los cálculos con calores específicos promedio o constantes, eh, digamos entre el estado 1 y 2, para aplicar esta ecuación, si la aplico, estoy considerando calores específicos constantes que no cambian con respecto a la temperatura. Y para saber cuál calcular, hacemos un promedio. El calor específico en 2, en 1, entre 2. Este valor de K es una relación de calores específicos, es una relación de, si mal no recuerdo, creo que C sub P entre C sub B, o sea, calor específico, presión constante, entre calor específico, volumen constante. Estas ecuaciones vienen desde el estudio de entropía, en capítulo final de termodinámica 1 también. Eficiencia Brighton también la puedo encontrar mediante esta ecuación, 1 menos 1 entre RP, K menos 1 entre K. ¿Qué es RP? Es una relación de presiones. Presión de salida entre presión de entrada. Presión de salida entre presión de entrada. Ahora bien, no va a ser común en los ejemplos que nosotros utilicemos presión como tal. O sea, como decir presión 10 megapascales, 5 megapascales. Vamos a cambiar algunos términos y para eso vamos a ver lo que es presión relativa en un proceso isentrópico de gases ideales. Antes de pasar a esto, quiero mostrar por qué es importante que veamos esta diapositiva. Porque las tablas de propiedades del gas ideal del aire cambian un poco los valores que yo tengo en las tablas. Voy a borrar estos cuadros. Si vemos la tabla que estoy mostrando ahorita, que es la A17, propiedades del gas ideal del aire, vemos que tenemos temperatura, pues aquí estamos igual. Cambio que tenemos, siempre que es un gas ideal, vamos a considerar el estudio con temperaturas absolutas. Si recordamos cuando vimos ejemplos de refrigerante y de agua, o vapor, perdón, estos eran centígrados o eran Fahrenheit. En este caso, el gas ideal no. Los gases ideales los vamos a estudiar con temperaturas absolutas. Entalpías, estos tienen el mismo concepto. Aquí cambia un poco. Vemos esta P sub R. Esta es una presión relativa.
No es una presión como tal, es decir, pascales, megapascales, es una presión relativa. Energía interna, este sí tiene el mismo concepto, volumen relativo, tiene un concepto similar a presión relativa. Y este es muy importante. Esta es la entropía. ¿Pero por qué tiene el símbolo cero? Eso es lo que vamos a ver en la diapositiva. Y hacíamos cuando estudiamos vapor o refrigerante y estábamos estudiando la turbina y consideramos encontrar las entropías. Yo me iba a la temperatura y buscaba la entropía directamente de la tabla. En un gas ideal no vamos a considerar este valor como la entropía. Este sí es entropía, pero en el caso de los gases ideales, la entropía yo la voy a tener por la entropía debido a un cambio de temperatura, más la entropía por un cambio de presión. Y esta entropía solo es una de ellas. Yo tengo que calcular la otra. Entonces, sería un error yo hacer los análisis eh, vistos cuando trabajamos con vapor refrigerante y encontrar las entropías directamente de esta tabla. ¿Por qué sería un error? Bueno, voy a regresar a la diapositiva. Y esta es parte donde nosotros mencionábamos darle una repasada al capítulo de entropía del libro. Porque en los gases ideales el estudio cambia un poco. El estudio de entropía o cambio, cuando me muevo, mejor dicho, de un estado 1 a un estado 2, de la entropía al estado 2 menos la entropía al estado 1, yo la voy a tener como un cambio de entropía, que este valor que está aquí es lo que habíamos visto en las tablas, menos esta división que está aquí. O mejor dicho, este valor de R, que es la constante del gas, por logaritmo de presión 2 entre presión 1. Esta sí es una presión que yo pudiese decir kilopascales o megapascales. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí yo estoy involucrando dos términos de entropía. Una entropía debido a un cambio de temperatura y una entropía debido a un cambio de presión. Es que si me hizo falta colocar otra ecuación aquí. Si quieren, permítanme irme al libro y buscar el capítulo de, no recuerdo cuál es el capítulo de entropía, creo que es el 7. Solo me hizo falta una ecuación ahí en la diapositiva para que lo veamos. Me salté un término realmente. Y es la parte de entropía de gases ideales. Solo déjeme buscar cuál es la sección. En sistemas cerrados, balance de entropía en sistema. Tiene que ser la sección de entropía de gases ideales. Eficiencias isentrópicas. Este capítulo es extenso, por eso se debería dedicarle un buen tiempo a leerlo. Aquí ya se habla de trabajos reversibles. Aquí ya se da, aquí está. Aquí está. A ver. Un cambio de entropía. Bueno, este es alguno de los métodos. Yo lo voy a tener, este cambio de entropía de un estado 1 a un estado 2 lo voy a tener como un calor específico por un logaritmo y por el cambio de temperatura, del logaritmo del cambio de temperatura. En sí lo que estoy haciendo es que este cambio de entropía es la resta de una entropía debido a cambio de temperatura y una entropía debido a un cambio de presión. Este cambio de presión es el que nosotros tenemos que calcular por ecuación y este término que está aquí es el que nosotros sacamos de las tablas, este de aquí. Por lo tanto, si yo quiero saber realmente el cambio de entropía de un estado 1 a un estado 2, tengo que sí encontrar esta entropía de la tabla, pero le tengo que aplicar a ese término también restarle este valor. Entonces, por eso, aplicar directamente los procedimientos cuando no es un gas ideal y encontrar esta entropía y simplemente en una turbina decir que la entropía antes y después es este valor, sería un valor incorrecto. Yo tendría que aplicar esta ecuación. Bueno, vamos a regresar a la diapositiva. Entonces, esta ecuación fue la que me hizo falta
colocar antes de esta de acá. Porque en esta, entropía 2 menos entropía 1 con este superíndice 0 viene de este valor de acá. Entonces simplemente me hizo falta eso. Tal vez antes de actualizar la presentación agrego esa ecuación. Porque no estaba en la presentación que ya les compartí, sino que esa la agregué ahora. Bien, si el proceso es isentrópico, y aquí vamos entrando un poco más, si el proceso es isentrópico, ahí sí la entropía antes y después, o al estado final y estado inicial es la misma, y este cambio sería igual a 0. Pero no necesariamente los valores de la tabla, voy a decir que son constantes. En este caso no, lo que va a ser constante es toda la ecuación. O sea, los datos de la tabla menos esta ecuación. Bien, entonces el libro, para no estar una parte sacándolo de tablas y otra parte estar aplicando ecuaciones, lo que hacen es que continúen deduciendo. Despejan aquí para S2. Yo necesito encontrar cuál es la entropía de salida, entropía de entrada. Llegan a esta ecuación que está acá. De aquí se despeja para esta relación de presiones que está en el logaritmo natural. Para eso, pues, hay que aplicar ecuaciones de matemática, de física, no de matemática. El logaritmo natural, en algún momento del despeje hay que aplicar el inverso y eso, pues, es un exponencial. Llego a esta ecuación de acá. Puedo desglosarlo aún más. Exponencial de este valor de entropía, que es solamente la debido a la temperatura entre el valor R, llego a esta ecuación. Y ese exponencial de arriba y el exponencial de abajo, yo lo voy a llamar presión relativa, P sub R. Entonces, esta presión real, que esta sí sería la presión de medida en megapascales, podemos decir, va a ser igual a esta relación de presiones relativas, P sub R2, P sub R1. ¿De dónde voy a obtener estos valores? Pues estos sí los obtengo de la tabla. Y si recordamos, aquí está P sub R. Entonces, si vemos, este método de utilizar P sub R, P sub R, es más sencilla que estar encontrando primero las entropías debido a temperatura de la tabla y después aplicar presión 2 entre presión 1. Aparte de eso, tengo que conocer las expresiones. Al menos, bueno, la relación sí la puedo conocer y aplicar esta ecuación. Entonces, esta es un poco más simplificada. Simplemente debemos conocer las relaciones de presiones, que al final esa relación de presiones va a ser la misma si lo mido en presiones reales o presiones relativas. Es decir, si el compresor aumenta 10 veces la presión, quiere decir que presión 2 entre presión 1 es igual a 10. Y lo mismo va a ocurrir con la presión relativa. Presión 2 entre presión 1 también va a ser igual a 10. Bien, eso es para saber, por qué sería un error utilizar directamente esta entropía. Y la otra es de dónde viene este valor de P sub R. Luego, a partir de ahí, todo el procedimiento es el mismo. Algo que también pues, nos puede servir para saber si estamos bien en los cálculos es que la entalpía, en el caso del aire, es muy similar numéricamente a la temperatura. Es muy similar numéricamente. Bien, podemos continuar. Bien, entonces ahí el concepto de entropía para gases ideales es la suma de entropía generada por cambio de temperatura y por cambio de presión. Ya pasó media hora. Ya me salió el anuncio otra vez de que se va a cortar el Zoom. Bien. Eso para cuando estemos calculando en las tablas. Ya con eso, pues ya sabemos por qué el hecho de que hay ese sub-cero. Si acaso, pues, de dónde viene ese sub-cero. Entonces, si les preguntan, y además, si es que esa entropía solo es la debida a cambio de temperatura, le tenemos que sumar o restar, mejor dicho, a la entropía debido a cambio de presión. Bien. También, así como tenemos condiciones ideales, tenemos condiciones reales. Voy a regresar un poco aquí. Las condiciones ideales definen todo lo que ya vimos.
procesos isentrópicos en la turbina y el compresor. Pero también vamos a estudiar los casos en que no son isentrópicos, sino que la turbina y el compresor tienen eficiencias isentrópicas. Eso, pues lo que se refiere es que los trabajos reales son diferentes a los trabajos ideales. En un compresor, el trabajo real es mayor al trabajo ideal. Un compresor yo quiero consumir menos. El trabajo ideal de un compresor es lo menos posible. Entonces, la eficiencia isentrópica de un compresor es el trabajo ideal entre el trabajo real. En una turbina yo quiero producir lo más posible. Entonces, el trabajo ideal va a ser el mayor trabajo que yo debería producir. Y la eficiencia sería la eficiencia real entre la eficiencia ideal. Y esto pues lo que hace es una relación de entalpías. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el trabajo ideal me relaciona entalpías ideales y el trabajo real me condiciona una condición de salida del compresor real. Y en la turbina me relaciona una condición de salida real de la turbina. Normalmente el compresor, bueno, mejor dicho, realmente el compresor termina consumiendo más trabajo, por lo tanto, la entalpía de salida real del compresor va a ser mayor a la entalpía de salida ideal. Y una turbina, la entalpía, como no logré producir todo el trabajo que pude haberlo hecho, la entalpía de salida real va a ser mayor a la entalpía de salida ideal. Al final, pues lo que vamos a estudiar cuando ya veamos el ciclo real es que debemos, antes de ya tener el trabajo, realmente debemos hacer dos partes. Primero estudiar lo ideal y después aplicar las eficiencias y encontrar las condiciones reales. De ahí pues los resultados o a los incisos que me pregunten en el ejercicio. Puede ser que me pregunten cuál es la temperatura real de salida de la turbina, cuál es la temperatura real de salida del compresor, cuáles son las entalpías reales. Y para eso pues tenemos que hacer una serie de primero considerar lo ideal y después considerar lo real. Bien, ese es el caso de ciclo real, que es la desviación de un ciclo idealizado. Ahora vienen los ciclos que están orientados a mejorar la eficiencia del ciclo. Lo anterior del ciclo real disminuye la eficiencia porque ya estamos considerando pérdidas. Ya no son isentrópicos los procesos, ya no es irreversible, o mejor dicho, ya no son reversibles el compresor y la turbina, ya son irreversibles. Esto disminuye la eficiencia. Ahora vienen un par de consideraciones para mejorar la eficiencia del ciclo Brighton. Y algo similar, pues vamos a ver más adelante en el segundo parcial con el ciclo Rankine, que van a haber elementos para mejorar la eficiencia del ciclo. Bien, ya vimos anteriormente que el consumo de un ciclo se da en la cámara de combustión. Mejor dicho, el consumo o el costo del ciclo es Q sub H, calor de entrada. Si yo disminuyo este calor de entrada, yo voy a aumentar la eficiencia del ciclo. Como la eficiencia del ciclo ya hablamos que es trabajo neto eh, entre Q sub H. Y como Q sub H está dividiendo, entre más pequeño es, más alta la eficiencia. Entonces a mí me conviene hacer que este calor de sub H sea lo menos posible o lo más pequeño posible. Una de las formas de hacerlo es con el ciclo Brighton con regeneración. ¿Y qué es lo que hace el ciclo Brighton con regeneración? Bien, ya hablamos hace un momento que la temperatura o las condiciones de salida de la turbina siempre son mayores que la de entrada de aire fresco al compresor. Y aún así sigue siendo mayor que las condiciones de salida del compresor. Es decir, que el aire que sale de la turbina sigue siendo lo suficientemente caliente para que su temperatura sea mayor que la temperatura que yo tengo a la salida del compresor. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar
o que el consumo de calor en la cámara de combustión sea menor? Pues utilizar este aire que sale suficientemente caliente de la turbina para precalentar el aire que viene del compresor y agrego un estado intermedio, en este punto de acá, donde este 5 tiene una entalpía mayor que en el estado 2. Y si esta entalpía 5 es mayor, entonces la diferencia entalpía 3 menos entalpía 5 va a ser menor a que si yo tuviese entalpía 3 menos entalpía 2. Entonces para eso lo que hacemos es precalentar este aire. Y lo vamos a precalentar con esta salida de combustión de los gases de salida de la turbina, que siguen siendo suficientemente calientes como para precalentar el aire. Y eso lo llamamos, o eso lo utilizamos, lo realizamos con un regenerador, que al final pues es un intercambiador de calor. Tenemos un intercambiador que puede ser que no se mezclen, lo más seguro es que no se mezclen los gases, pero sí haya transferencia de calor. Y eso lo vamos a llamar regenerador. Estoy regenerando calor al aire antes de entrar a la cámara de combustión o precalentándolo. Bien, calor, vamos a involucrar ahora otro calor. Ya teníamos el calor de, calor de combustión, perdón, Q sub H. Ahora vamos a tener un calor de regeneración, que es H5 menos H2. O sea, cuánto yo recaliento este aire. Y el máximo debería ser H4 menos H2. O sea, llevar este H4 como que si pudiese llegar hasta las condiciones que tiene este de entrada, llegar al equilibrio, aunque no se logre. Ese sería el H máximo o el calor máximo que yo pudiese transferir, pero lo real, pues es lo real que yo pudiese medir en el aire que sale del compresor. Bien, entonces eso es ciclo Brayton con regeneración. Es el ciclo donde yo precaliento el aire para reducir Q sub H en la cámara de combustión. Bien. Esto es una... aquí se me olvidaba también. Eficacia de regeneración es la relación de estos dos calores. El calor que realmente utilicé para recalentar y el máximo que pude haber aprovechado para recalentar. Es decir, H4, mejor dicho, H5 menos H2 entre H4 menos H2. Y esa es la eficacia de la regeneración. Que también regenero, que también aprovecho el calor que tengo disponible a la salida de la turbina. Luego, pues aquí hay otra ecuación utilizando relación de presiones, utilizando relación de calores específicos, que en el caso tendrían que ser promedios, pues, considerarlos constantes. Esta pues otra forma de calcular la eficiencia térmica del ciclo Brayton con regeneración. Creo que había también para el real. Sí, lo estuvimos viendo. También para el ideal, mejor dicho, teníamos esta relación del ciclo Brayton, eficiencia térmica del ciclo Brayton. Bien. Ahorita, bueno, qué lástima que ahorita ya se me va a acabar otra vez los 40 minutos. Nuevamente, vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Para el otro domingo, sí les prometo tener ya arreglado lo del Zoom para que no estemos desconectándonos por rato. Entonces, nuevamente, si se nos corta, me dan un par de minutos para que se vuelva el video y nos volvemos a conectar. Por lo menos quisiéramos, por lo menos terminar el concepto. La verdad que ya nos falta poco y tal vez hacemos algunos ejemplos.